se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y gracias por acompañarme un martes más a un nuevo programa de Paseo por la Historia, donde hoy caminaremos junto a una mujer que forma parte de la historia y la leyenda del siempre inquietante mundo de los espías. Cuentan que en su ejecución llevaba un elegante traje amazónico a medida, especialmente hecho para la ocasión, blusa escotada, un par de guantes blancos y un sombrero de tricornio que sus acusadores le obligaron a usar. Rechazó llevar venda en los ojos y ser atada, y antes de que los 12 hombres que formaban el pelotón de fusilamiento dispararan, les lanzó un desafiante beso. Algunos cuentan que algunos de estos hombres que formaban el pelotón cerraron los ojos al disparar para errar el tiro y no sentirse culpables. Después de que la ráfaga de disparos sonó, lenta, inerte, se acomodó de rodillas, con la cabeza siempre en alto, y sin el menor cambio de expresión en su rostro. Por una fracción de segundo pareció tambalearse allí, de rodillas, mirando directamente a los que le habían quitado la vida. Luego cayó hacia atrás, doblando la cintura con las piernas dobladas debajo de ella. Un suboficial se acercó a su cuerpo, sacó su revólver y le disparó en la cabeza para asegurarse de que estaba muerta. Para unos, una mujer amoral, para otros, una víctima. Hoy pasearemos con una mujer a la que muy pocos han querido acercarse para saber cómo era en realidad, porque quizás, más allá del lujo que la rodeó en gran parte de su vida, se encuentra, como nos dice Paulo Coelho en su novela La espía, alguien que se enfrentó a los cánones de su época para ser una mujer independiente y libre en un mundo muy, muy convulso. Y sin más, comenzamos.
Margareta Gertruida Celle, que pasaría a la historia con su nombre artístico, Mata Hari. Ha sido considerada desde su muerte como la mujer fatal por excelencia, una mujer enigmática y una víctima de las intrigas del desconocido mundo que rodea al espionaje. Inconformista y ambiciosa, puede que lo único cierto que sepamos de ella es que desafió las normas de la época, aunque esta bailarina irlandesa tuvo en realidad una vida muy desgraciada. Casada con un hombre que la maltrataba, su vida cambió por completo cuando, haciéndose pasar por una princesa de Java, se convirtió en una exitosa bailarina erótica, pasando a ser después en una cortesana de la élite europea. Su vida terminó bruscamente cuando, tras aceptar encargos de espionaje por necesidad económica, fue acusada de ser una agente doble y fusilada por los franceses en 1917. Hay quien asegura que fueron su osadía y atrevimiento lo que le hizo ganarse enemigos poderosos, provocando que acabara ante un pelotón de fusilamiento. La mañana del 14 de febrero de 1917, Mata Hari, que contaba 40 años, despertó en un lugar que seguramente no había visto ni siquiera en sueños, ni en sus años más difíciles. El día anterior había sido detenida y la habían despojado de todas sus pertenencias. Tras un largo, cruel e intenso interrogatorio, fue encerrada en una celda de la prisión parisina de Saint-Lazare, una antigua leprosería, con un curioso pasado, ya que estaba estrechamente ligado a la prostitución. De hecho, mientras se establecía el examen médico obligatorio en París para las prostitutas en 1802 y el número de burdeles aumentaba rápidamente, las insumisas eran encarceladas en Saint-Lazare. El internamiento también era posible por simple recomendación médico. Con el tiempo, la prisión se dividió en 3 secciones principales. La primera albergaba a los acusados y condenados por actos delictivos. La segunda era a la vez lugar de castigo y hospital para prostitutas. Y la tercera estaba destinada a las jóvenes encerradas por la llamada corrección paterna. Y aunque nos desviemos un poco de la vida de nuestro protagonista, y a modo de curiosidad, escuchemos lo que se decía sobre las jóvenes encerradas en esa prisión. Estas jóvenes, cuyo estado intelectual interesa mucho al médico y al moralista, son en su mayoría criaturas desafortunadas que son encerradas desde los 7 u 8 años para proteger su infancia de los ataques fatales de la corrupción. Nada es más digno de elogio que el objetivo que se fijaron las autoridades al separar a estas pobres niñas, algunas de padres infames que las condenaron a una vida vergonzosa, otras de padres débiles o incapaces de gobernarlas, de protegerlas y mantenerlas bajo su tutela hasta los 16, 18 y 20 años. Esto era solo una curiosidad histórica. Para quitarla de unos padres que quizás no eran los apropiados, las encerraban en una cárcel hasta que cumplían 16, 18 o 20 años. Imaginaros estas niñas analfabetas cuando salían de prisión, el futuro que les esperaba fuera. Pero bueno, vamos a volver a nuestra historia. Lo cierto es que a la prisión de Saint-Lazare siempre le acompañó la leyenda de ser la cárcel más espeluznante de París. Mata Hari pasó meses en aquel calabozo en compañía de las ratas y las pulgas que infestaban el canal. Se le retiraron cualquier tipo de beneficios de los que disfrutaban otros recursos: jabón, atención médica, ropa limpia y una pequeña asignación que se le daba a los presos para comprar algo de comida extra, cartas o sellos. Todo esto a Mata Hari le fue denegado. La en otro tiempo mujer fatal, y que durante años se había rodeado de lujos y extravagancias, sobrevivía en condiciones infrahumanas, completamente abandonada a su suerte. Mata Hari ha pasado a la historia como el arquetipo de mujer espía que utiliza la seducción para conseguir sus objetivos. Su leyenda llena miles de páginas de libros y ha inspirado infinidad de películas y documentales. Es evidente que su historia tiene de todo: intriga, traiciones, exotismo, sexo, muerte. Pero, ¿qué se esconde realmente tras su nombre? ¿Quién era Mata Hari? Y sobre todo, ¿cómo se convirtió en el mito que es hoy en día? Margareta nació el 7 de agosto de 1876 en Leeuwarden, Países Bajos, en una familia de clase media alta. Hija del sombrerero Adam Celle y de Ange van der Meulen, tuvo 3 hermanos varones, todos menores que ella. Dicen
que siempre fue una niña especial. Era llamativa, agraciada, atrevida, inteligente y se le daban muy bien los idiomas. Una compañera suya del colegio la describió como una orquídea entre dientes de león. Por el contraste entre su pelo oscuro y rasgos exóticos y el aspecto de las demás niñas neerlandesas, pálidas y rubias. Y aunque se ha especulado mucho sobre su posible ascendencia asiática, los historiadores concluyen que no hay ninguna evidencia de ello. De muy joven, Margareta aprendió a conseguir lo que quería complaciendo a los hombres, empezando por su padre, que la mimaba por lo visto en exceso. De los 4 hermanos que eran, ella era la favorita, y se le demostraba continuamente haciéndole regalos caros. En sus primeros años, recibió educación en una escuela privada para futuras profesoras de magisterio. Cuando Margareta tenía 13 años, su padre abandonó a la familia para irse con otra mujer. La madre de Margareta murió años después y sus familiares la mandaron a estudiar para ser profesora. Entrada en la adolescencia, su belleza empezó a procurarle problemas. Cuando tenía 16 años, uno de los directores de la escuela comenzó a flirtear con ella, y aunque no está claro si llegó a involucrarse o si fue víctima de acoso, el resultado fue que la expulsaron. Tras esto, se fue a vivir con su padrino y tutor a La Haya, una ciudad que entonces estaba llena de oficiales coloniales que habían vuelto de las Indias Orientales neerlandesas, la actual Indonesia. Con 18 años, una Margareta, que no había completado sus estudios, llevaba una vida aburrida y desesperada por vivir aventuras, de modo que cuando leyó en un periódico un anuncio de uno de los oficiales de paso por La Haya, el capitán Rudolf MacLeod, de unos 39 años, explicaba que estaba buscando una chica de carácter agradable con la que casarse. Margareta sabía que muchos oficiales de la India vivían muy bien, en casas grandes y con sirvientes, así que la idea de casarse con un hombre que le facilitase ese estilo de vida le resultó atractiva. Margareta respondió al anuncio. En realidad, parece que el anuncio fue publicado por un amigo del capitán para gastarle una broma, pero tras una entrevista se prometieron y se casaron pocos meses después, trasladándose a vivir a la isla de Java. En una entrevista posterior, Margareta dijo: quería vivir como una mariposa en un lugar soleado. No lo consiguió en esos primeros años. La vida de casada no resultó como ella esperaba. El capitán era un personaje antipático a la vista de todos. Rudolf tenía poco dinero y muchas deudas. Era alcohólico, la maltrataba y le era infiel sistemáticamente. De hecho, la contagió de sífilis, una enfermedad entonces incurable y que estaba muy extendida entre los militares de las colonias. Por su parte, Margareta empezó a atraer la atención de otros hombres gracias a su belleza y su carácter cautivador, cosa que además enfurecía aún más a su marido. Tras 3 años de matrimonio, la familia estaba completa, con un hijo y una hija, aunque la vida familiar no hizo que su relación mejorase. El carácter de Rudolf iba peor a cada día que pasaba, y para mayor desgracia, Norman, el hijo, moriría cuando tenía 2 años. Sobre este suceso hay 2 versiones diferentes. Una cuenta que fue a causa de un intento de envenenamiento a la familia por parte de un miembro del servicio doméstico que odiaba sobre todo al cabeza de familia. Las otras, que ambos niños tuviesen sífilis congénita heredada de su padre, y que el médico de la base militar que los visitaba regularmente, acostumbrado a tratar con adultos, calculó mal la dosis de medicación que suministró al niño y que, en realidad, su muerte fue por una sobredosis. La muerte de su hijo fue la estocada final para la relación de Margareta y Rudolf, que ni siquiera intentaba disimular el odio que se tenían el uno al otro. En 1902, la pareja decide volver a Europa, pero ante un matrimonio insalvable acuerdan el divorcio. Margareta gana la custodia de su hija, pero Rudolf se negaba a pasarle dinero para su manutención, así que, sola y sin recursos, tuvo que dejar que su hija se fuera a vivir con su padre. Tras 11 años de matrimonio, Margareta se encontraba sola y sin recursos. Necesitaba con urgencia una fuente de ingresos, no solo para poder mantenerse ella misma, sino también para intentar recuperar a su hija cuanto antes. Y es ahí donde comienza la metamorfosis que la convertiría en Mata Hari. Durante su estancia en las Indias Orientales, Margareta se había interesado por la cultura indonesia y había aprendido un poco de malayo, y como necesitaba una manera de ganarse la vida, decidió explotar su conocimiento de lo exótico y combinarlo con su magnetismo personal.
y aunque no sabía demasiado sobre danzas indonesias, lo poco que sabía lo optimizó al máximo. Alta, atractiva y dispuesta a actuar en público muy ligera de ropa, Mata-Hari fue un éxito inmediato. Su primera actuación importante fue en el Museo Guimet, un museo parisino dedicado al arte oriental. Se repartieron 600 invitaciones para el espectáculo entre la élite de la ciudad. Aquella noche, Mata-Hari presentó sus danzas exóticas nunca vistas, vestida con telas transparentes, un sujetador adornado con joyas y una especie de tocado muy elaborado. Inicialmente se hacía llamar Lady Gracia MacLeod, pero pronto cambió su nombre artístico a Mata-Hari, una expresión malaya utilizada para referirse al sol y que significa literalmente ojo del día. Su descaro, su ingenio y su conocimiento superficial de la cultura oriental fueron más que suficientes para engausar a un público europeo ávido de exotismo y que desconocía por completo aquella parte del mundo. Margareta ya era historia. Ahora la vida le pertenecía a Mata-Hari, que además se inventa una historia personal, según la cual era una princesa de Java que había sido iniciada en las danzas sacras del hinduismo, y aunque éstas poco tenían que ver con sus bailes, su atrevido atuendo hizo que nadie se molestase en averiguar si la actuación o la puesta en escena, así como la historia, eran reales o no. Instalada en París, empezó a trabajar en un circo y protagonizó un ascenso fulgurante a la fama que le permitió dar el salto a las salas de espectáculos y pronto a las fiestas privadas, convirtiéndose en la bailarina más famosa y cotizada de la capital francesa. En otras circunstancias, el espectáculo de Mata-Hari hubiera sido calificado de indecente y prohibido, pero Margareta calculó muy bien hasta dónde podía llegar y cómo hacerlo. Para diferenciarse de otras bailarinas más polémicas de la escena parisina, presentó su espectáculo como una muestra de la cultura y la espiritualidad de unas tierras lejanas. Sobre el escenario, Mata-Hari era sensual y emocional. En cada actuación explicaba con detalle la historia de las danzas y las enlazaba con historias de lujuria, celos, pasión y venganza. También explicaba que ella había nacido en un templo indio sagrado y que allí había aprendido las danzas atávicas que ahora mostraba. Imaginación también tenía. Su atuendo se hizo cada vez más revelador y aunque se publicitaba como bailarina exótica, habría sido más exacto decir erótica. Mientras bailaba, se iba despojando de las escasas telas que llevaba hasta el punto de quedarse casi desnuda, con la excepción de un peto enjollado que le cubría los senos y que fue la única pieza que siempre se negó a quitarse, al parecer debido a que se sentía acomplejada por su pequeño busto. En una época en la que todos los hombres ricos e influyentes querían llevar a una amante escultural del brazo, Mata-Hari era considerada una de las mujeres más glamurosas, fascinantes y deseables de París, imagen reforzada por su biografía ficticia. Era normal verla con aristócratas, diplomáticos, financieros, militares de alto rango y empresarios millonarios. Ella disfrutaba de la atención de los hombres y de su libertad sexual, y ellos les regalaban pieles, joyas, caballos, muebles y estancias en sitios elegantes por el simple placer de tenerla cerca. Sus amantes le ayudaban a mantener su tren de vida extravagante, pero lo cierto es que ella ganaba mucho dinero actuando. Mata-Hari era tan popular que las entradas para verla se agotaban, y llevó su espectáculo a casi todas las grandes capitales europeas. En varias ocasiones intentó recuperar a su hija, pero su exmarido se negó en todas ellas, alegando que a ojos de la sociedad Mata-Hari era una mujer lujuriosa y no disponía de los apoyos necesarios para iniciar un proceso legal contra un capitán del ejército colonial. Con el paso de los años, la carrera artística de Mata-Hari comenzó a decaer, sobre todo porque empezaron a surgir imitadoras más jóvenes y atrevidas que ella, y acabó aceptando trabajos como modelo erótica, posando casi desnuda, salvo por su irrenunciable peto enjollado. Aún así, los hombres ricos y poderosos de la época seguían queriendo disfrutar de su compañía, y ella continuaba gozando de una vida suntuosa. Margareta se acercaba a los 40 años, y su fortuna tal vez habría podido durar un tiempo más de no ser por el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Muchos de sus amantes eran militares que fueron movilizados, y ella,
que había llegado a depender bastante de su apoyo económico, se vio de nuevo en dificultades. Mata Hari, a pesar de la guerra y gracias a ser ciudadana de un país neutral, siguió viajando por Europa con relativa libertad. Y es en ese contexto cuando ambos bandos ven en ella un buen motivo de aprovecharse de su fama para actuar como espía, seduciendo a oficiales del enemigo. En otoño de 1915, estando en La Haya, Mata Hari recibió la visita de Karl Kroemer, un cónsul honorario en Ámsterdam. Kroemer le ofreció 20.000 francos, unos 57.000 euros, puestos en actuales, a cambio de espiar para Alemania. Mata Hari aceptó el dinero como compensación por los objetos personales que los alemanes le habían quitado al estallar la guerra, pero rechazó trabajar para ellos como espía. A los alemanes le seguirían los franceses, a los que no informó de su encuentro previo con ellos, con los alemanes, sobre todo para no levantar suspicacia alguna sobre su posición, algo que posteriormente se volvería en su contra. En diciembre del mismo año, Mata Hari volvía de un viaje en barco cuando fue interrogada en el puerto inglés de Folkestone. El oficial que habló con ella no encontró nada incriminatorio en sus pertenencias, pero en su informe anotó lo siguiente: habla francés, inglés, italiano, holandés y probablemente alemán. Tipo de mujer guapa y llamativa, bien vestida y a la moda. No sospechosa, pero no se le debería otorgar permiso para volver al Reino Unido. Cuando Georges Ladux, jefe de la Adoption Bureau, el servicio de inteligencia francés, se enteró de dichos contactos y sospechó que fuese un agente doble, la hizo arrestar y la acusó de espionaje. En su estancia en París, Mata Hari se alojaba en el Gran Hotel. Estaba tan acostumbrada a que los hombres la mirasen que no se dio cuenta de que la estaban siguiendo. Georges Ladux había ordenado que vigilaran a Mata Hari en sus visitas diarias a restaurantes, parques, salones de té, boutiques y locales nocturnos. Los hombres de Ladux leían su correspondencia, escuchaban sus conversaciones telefónicas y tomaban nota de con quién se veía, pero no encontraron nunca pruebas de que estuviese pasando información importante a los alemanes. En 1916, Francia es cada vez un país más desanimado por los estragos de la guerra. La falta de higiene, las enfermedades y el uso del gas fosgeno que utilizaba el enemigo mataron o mutilaron a miles de soldados, muchos de los cuales se negaban a seguir luchando. Entonces, Ladux pensó que una buena manera de elevar los ánimos y reactivar el esfuerzo de guerra era capturar a un espía destacado, y decidió que esa espía sería Mata Hari, que por entonces solo pensaba en una cosa, en su nuevo amor. Se había enamorado profundamente de Vladimir de Maslov, un capitán ruso joven y muy condecorado que luchaba para Francia. Vladimir había sido expuesto al gas fosgeno, como consecuencia había perdido la visión de un ojo y corría el riesgo de quedarse completamente ciego. A pesar de las circunstancias, Vladimir decidió pedirle matrimonio a Mata Hari y ella aceptó. Mata Hari necesitaba un salvoconducto para ir a Vittel, al este de Francia, y así estar más cerca de su prometido, que estaba destinado en aquella zona. Para conseguir el salvoconducto, habló con un examante suyo, que trabajaba para el Ministerio de la Guerra. Lo que ella no sabía era que también trabajaba para Ladux. A través de su examante, Mata Hari contactó con la unidad de contraespionaje francesa. Los agentes le dijeron que le facilitarían el salvoconducto para visitar a Vladimir a cambio de que espiase para Francia. La recompensa sería 1.000.000 de francos, dinero más que suficiente para mantenerse a ella misma y a Vladimir si las cosas se complicaban. Aunque la profesión de espía no le atraía especialmente, necesitaba el dinero. En aquella época escribió: «Me casaré con mi amante y seré la mujer más feliz de la tierra». Con esta idea en mente, Mata Hari aceptó la oferta de espiar para Francia, por supuesto, sin mencionar nunca que los alemanes le habían pedido en el pasado que también espiase para ellos. Ladux ordenó a Mata Hari que fuese a La Haya y esperase instrucciones para su primera misión, pero una vez allí no le pidió que averiguase nada en concreto, ni que sedujese a nadie. Tampoco le facilitó una vía de comunicación segura ni dinero. Pasado un tiempo, Mata Hari escribió a Ladux pidiéndole un adelanto. Según ella,
Si tenía que seducir a hombres importantes, necesitaría comprarse ropa nueva. Más adelante, Ladoux envió a Mata Hari a los Países Bajos en barco desde España. El barco partió de Folkestone, el mismo puerto inglés donde había sido retenida el año anterior. Igual que entonces, la interrogaron y no encontraron nada que pudiese incriminarla. Pero no la liberaron. Resulta que Mata Hari se parecía un poco a una espía alemana que estaba en busca y captura, así que decidieron encerrarla mientras averiguaban su verdadera identidad. Aterrorizada y desesperada por recuperar su libertad, Mata Hari acabó confesando que espiaba para Francia. Los agentes ingleses contactaron a Ladoux para comprobar si Mata Hari decía la verdad. Según los informes, cuando los ingleses le preguntaron por ella, Ladoux contestó que había fingido darle trabajo porque sospechaba que en realidad espiaba para Alemania y que quería ponerla a prueba. También declaró que si ellos no conseguían demostrar su culpabilidad, se llevaría una alegría. Sin pruebas de nada, los ingleses dejaron nuevamente que Mata Hari se fuese, pero su credibilidad quedó tocada. Tras el incidente en Inglaterra, Mata Hari puso rumbo a España. Su plan allí era intentar averiguar secretos militares que pudiesen ayudar a Francia y demostrar a Ladoux que no era espía doble. Para conseguirlo, Mata Hari hizo lo que mejor sabía hacer: seducir. Utilizando su sensualidad y su encanto personal, conquistó a varios altos cargos alemanes destinados en Madrid que dejaron caer información útil para Francia. Mata Hari escribía a Ladoux para comunicarle estos secretos, pero él nunca le contestó. Cuando volvió a París, esperando recibir su recompensa por el trabajo hecho, Ladoux rechazó verla y después negó que hubiese recibido información por parte de ella. A finales de enero de 1917, Mata Hari estaba empezando a desesperarse. Le quedaba poco dinero y estaba viviendo en hoteles cada vez más baratos, y es que Ladoux no solo la evitaba, sino que tampoco le había pagado un franco del dinero prometido. También llevaba tiempo sin saber nada de Vladimir, su prometido, y temía que hubiese caído herido o peor, muerto. Finalmente, el 12 de febrero se emitió una orden de búsqueda y captura contra Mata Hari bajo el argumento de que espiaba para Alemania. A la mañana siguiente fue detenida e interrogada por un magistrado del Comité de Guerra, un hombre inflexible que tenía un odio especial hacia las mujeres y en particular, como él mismo decía, a las devorahombres como Mata Hari. Mata Hari pasó 7 meses en la cárcel de Saint-Lazare, 7 meses de terror y ansiedad. En julio de 1917 fue formalmente acusada de 8 cargos. La única prueba real que había contra ella eran unos mensajes de voz interceptados por el puesto de escucha instalado en la Torre Eiffel. Estos mensajes mencionaban a Mata Hari como espía pagada por los alemanes. Había sido el mismo Ladoux quien se los había facilitado al tribunal para demostrar que sus sospechas sobre ella eran correctas, aunque todo parece indicar que no lo eran. A día de hoy se sabe que Ladoux manipuló las pruebas. Ella reconoció que había tenido contacto con los alemanes, pero dijo que se había limitado a aceptar el dinero y en alguna ocasión darles información desfasada o poco importantes. Todos los cargos presentados contra Mata Hari eran vagos e imprecisos. Fue acusada de revelar secretos al enemigo, provocando consecuencias devastadoras para Francia. Pero los miembros del jurado no fueron capaces de identificar ninguno de esos secretos en concreto. De lo que sí tenían pruebas era del estilo de vida inmoral, según ellos, de la mujer. Básicamente, hablaron de que gastaba mucho dinero en lujos y de que había sido amante de muchos hombres influyentes. Su abogado, otro examante suyo llamado Edouard Clunet, tenía poca experiencia en juicios militares. Aún así, hizo todo lo que pudo para ayudarla. Por ejemplo, consiguió que varios hombres prominentes testificaran a favor de ella. Entre ellos estaba el secretario del ministro de Asuntos Exteriores francés, que la defendió apasionadamente. Dijo que nunca había visto nada que arruinase su buena opinión de ella, hasta acusó al fiscal de aceptar acusaciones sabiendo que eran falsas. En efecto, el fiscal confesó más tarde que no había pruebas concluyentes para condenar a Mata Hari, pero el tribunal no tuvo en cuenta estos testimonios. La decisión ya estaba tomada. Fue declarada culpable de los 8 cargos sostenidos contra ella y condenada
a pena de muerte. Su abogado apeló para conmutar la sentencia por una pena de cárcel y también pidió un indulto presidencial, pero fue en vano. Nadie pudo o no quiso salvarla. La ejecución se programó para el 15 de octubre de 1917 y tuvo lugar en las primeras horas de la mañana y en secreto. Entre los presentes estaban su abogado, las monjas que habían cuidado de ella durante su presidio, un sacerdote y el médico de la cárcel. A pesar de lo trágica que era su situación, Mata Hari se preparó para morir como había vivido, con estilo, y protagonizó una actuación a la altura de la diva que había sido. Se presentó serena, bien vestida y con el pelo recogido en un moño sofisticado. Caminó con gracia y dignidad y se colocó delante de un pelotón de soldados muy jóvenes. Le iban a tapar los ojos, pero pidió que no lo hiciesen. Los testigos explicaron que se mantuvo firme, alta y orgullosa e incluso, como hemos dicho antes, lanzó un beso al aire. Un gesto final que, sea verdad o leyenda, resume a la perfección el carácter de esta mujer. El sargento a cargo del pelotón de fusilamiento quedó tan impresionado que exclamó: «Por Dios, esta mujer hasta sabe cómo morir». Pero antes de seguir, vamos a escuchar algunas de las frases que Mata Hari nos dejó para la posteridad. Mi danza es un poema sagrado. Siempre se deben traducir las 3 fases que corresponden a los atributos divinos de Brahma, Vishnu y Shiva: creación, fecundidad, destrucción. La belleza es un arma peligrosa en manos del inteligente. El destino está escrito en las estrellas, pero solo nosotros podemos decidir cómo caminar por él. La felicidad está en los pequeños momentos, aquellos que muchas veces pasamos por alto. La vida es una obra de teatro en la que cada uno de nosotros es el protagonista. Si quieres conocer a una persona, observa cómo trata a los más débiles. La soledad es la compañía más fiel, pero también la más cruel. El tiempo es un río que nos arrastra sin cesar, solo podemos nadar con él o dejarnos llevar por su corriente. Ahora hay que promocionar. La confianza es como un cristal, una vez roto es difícil repararlo. Estas no son sino una pequeña muestra, nos dejó centenares de frases. Mi danza es un poema sagrado, siempre se debe traducir las 3 fases que corresponden a los atributos divinos de Brahma, Vishnu y Shiva: creación, fecundidad y destrucción. Ya lo hemos comentado, ella en cada una de sus danzas, pues con sus conocimientos que tenía, pues intentaba convertirla en una historia, y le daba igual en una historia de dioses que en una historia de muerte. Al final era lo mismo. Lo que realmente quería conseguir era que vieran algo más de su baile, que vieran una trascendencia, porque al final ya lo vimos, fue, bueno, pues otras bailarinas más jóvenes le quitaron el primer plano, ¿no? Por eso ella, igual consciente de esto, siempre intentó rodear su danza de algo más, a lo que ella misma definía un poema sagrado. La belleza es un arma peligrosa en manos del inteligente. Esto seguramente lo decía de sí misma, que ella misma podía ser un arma peligrosa porque era inteligente, pero ya hemos visto que al final tampoco le sirvió de mucho. El destino está escrito en las estrellas, pero solo nosotros podemos decidir cómo caminar por él. Bueno, existe esta creencia de que el destino ya está escrito, ¿no? Pero que son diferentes caminos los que nos llevan a él y que cada cual es libre de decidir el camino que coge. La felicidad está en los pequeños momentos, aquellos que muchas veces pasamos por alto. Y esto, pues seguramente lo dice una mujer que vivió entre lujos, ¿no? Que a lo mejor la verdadera felicidad en los momentos difíciles no son aquellos que creemos muchas veces, que si pensamos en nuestra vida nos damos cuenta que hemos tenido muchos momentos difíciles y que en realidad en su momento los pasamos por alto. La vida es una obra de teatro en la que cada uno de nosotros es el protagonista. Para ella su vida fue una obra de teatro y se creó a sí misma el papel de protagonista. Si quieres conocer a una persona, observa cómo trata a los más débiles. Esta frase
me hizo pensar, ¿no? Me hizo pensar que es así. Porque realmente cuando alguien que se cree importante está ante otros más importantes, pues suele actuar con bastante hipocresía, ¿no? Cuando realmente conocemos a una persona, cuando la vemos como trata a aquellos que están económicamente, socialmente, lo que se considera por debajo de él, ¿no? Entonces es cuando vemos realmente cómo son esas personas. La soledad es la compañía más fiel, pero también la más cruel. Si uno es diferente que uno acepte vivir en soledad, que a uno las circunstancias de la vida le hagan que estén solos, ¿no? La soledad es fiel, pero al final, si tú no has elegido ese camino, puede ser un camino muy cruel. El tiempo es un río que nos arrastra sin cesar, solo podemos nadar con él o dejarnos llevar por su corriente. Nadie puede escapar al tiempo, por lo tanto, intentemos vivir con el tiempo que nos ha tocado. La confianza es como un cristal, una vez roto es difícil repararlo, y aquí podríamos incluir la confianza, la dignidad, el respeto. Hay cosas que son muy frágiles, que se rompen muy fácilmente, pero que luego la reparación es dificilísima y en muchos casos nula, simplemente no tiene reparación. Aunque en vida ya hemos visto de la fama que acompañó a Mata Hari, fue en los años posteriores a su ejecución cuando comenzó a tomar forma la leyenda. A medida que salía a la luz información nueva sobre ella y las pruebas presentadas en su juicio, su culpabilidad se ponía más en duda. El gobierno alemán la exculpó públicamente en 1930 y el dossier francés que contenía la información sobre sus actividades indicaba que era inocente. En 2017, 100 años después del fusilamiento de Mata Hari, Francia desclasificó varios documentos sobre ella. Su contenido hizo que se alzaran voces que confirmaban las sospechas. Para muchos, Mata Hari fue utilizada como un chivo expiatorio por las autoridades militares francesas, que buscaban a alguien a quien culpar de sus fracasos en la guerra. También se ha dicho que otro motivo para su detención, condena y ejecución fue su indiferencia hacia las convenciones sociales. A principios del siglo XX, una mujer que vivía su sexualidad abiertamente y que la utilizaba para conseguir lo que quería, era para muchos un mal ejemplo para las demás mujeres y una amenaza para la sociedad en general, una sociedad encerrada en un mundo de hombres. Como se supo años más tarde, Mata Hari no fue la espía fatal cuya leyenda ha trascendido. Las pocas informaciones que reveló eran casi todas simples cotilleos e historias picantes acerca de la vida íntima de algunos oficiales, y los escasos datos que realmente interesaban a la inteligencia militar eran anticuados y posiblemente sacados de los periódicos de los países neutrales, no sujetos a la censura de guerra. Ella se movía libremente por Europa, tenía acceso a muchos periódicos y algunas de las informaciones que daba simplemente pues las habría leído en la prensa, igual que se inventó su historia. Además, ella siempre sostuvo que no había dado a los alemanes ninguna información de valor a pesar de la oferta que le hicieron, algo que el propio gobierno alemán secundó al publicar en 1930 un dossier sobre sus actividades, porque lo habrían considerado una traición a Francia, su país de adopción. De ahí la famosa frase que supuestamente pronunció durante el juicio: una ramera, sí, pero una traidora, nunca. Es probable que ni siquiera el Luxemburgo creyera en su culpabilidad y que necesitara una cabeza de turco a la cual atribuir la responsabilidad de las graves pérdidas francesas durante la guerra. Durante el juicio, los agentes de inteligencia desmontaron la historia de la princesa de Java, pero la usaron convenientemente como prueba de que se trataba de una mujer que había vivido del engaño. Hay que decir que aunque algunos de sus amantes testificaron a su favor, ninguno al final intervino para salvarla de su condena de muerte, entre las que además era acusada de haber provocado con su supuesto espionaje la muerte de más de 50.000 soldados, en un proceso muy irregular en el que no se garantizaron sus derechos de defensa y con pruebas fabricadas por los propios mandos de la inteligencia francesa. Como solía hacerse con los ajusticiados en aquella época, su cuerpo no fue enterrado,
sino que se empleó para que aprendieran anatomía los estudiantes de medicina de la Universidad de la Sorbona, París. En cambio, su cabeza fue embalsamada y estuvo en el Museo de Criminales de Francia hasta 1958. Ese año fue robada, quizás por un admirador. Nunca más se supo de ella. Y para acabar, como siempre, lo haremos con una canción. Hoy con una canción en honor a nuestra protagonista. Gracias por acompañarme. Nos encontramos el próximo martes en un nuevo paseo por la historia. No os vayáis, que cuando acabe el programa os dejaremos en Ecos del Silencio con unos poemas de José Luis Borges. Y ahora sí, os dejo con Ofra Aza y Mata Hari.